Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas. ¿Verdadero o verdadero? Verdadero. ¿Verdadero y falso? Falso. Muy bien. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso o falso? ¿Cómo hacer para que los esquemas básicos de razonamiento lógico se constituyan en un aprendizaje significativo y no sean una repetición mecánica y carente de sentido para los estudiantes? Buenos días. Profe, hola. Muy bonito. Jugando cartas en el colegio, ¿no? Pero yo no creo que haya algún problema, profesor. Ya, profe, vamos a terminar. Ya estamos terminando. Sí, claro, estamos terminando. De todas maneras, no, muchachos, es que rico jugar cartas, pero no es el espacio apropiado, ¿o no? Pues no. Bueno, de todas maneras, me las llevo. No, pero voy a aprovechar la oportunidad y vamos a hacer un juego muy sencillo, que está apenas para darle una entrada a la clase que tenemos ahora. ¿De qué se trata? Son 3 cartas, 2 rojas, 1 negra. ¿Listo? ¿En qué consiste? A cada uno le entrego una. Gana el primero que adivine de qué color es la carta del compañero de al lado, pero mirando solamente la propia, la que yo le entregue a cada uno. ¿Listo? Claro. Bien. Rico, profe. Empecemos. Listo. Roja. Sí. Otra vez. Listo, hágale. De repartimos. Negra. No. ¿Por qué pensaste que era negra? Porque como la mía era roja. Pero eso no es suficiente, Anderson. ¿Por qué? Mira, hay 2 cartas rojas y 1 negra. Si yo saco la carta roja, vos puedes sacar la carta o roja o negra. Lo que sí puedo afirmar es que si yo saco la carta negra, vos sacas la carta roja, porque solo hay una carta negra. Pero si los dos tenemos la carta roja, ¿qué? A ver, si comprendo bien las condiciones del juego y me toca una carta roja, existen 2 posibilidades. Que el otro tenga la carta negra, lo que inmediatamente le garantizaría que yo tengo la roja. Pero si se da la otra posibilidad, o sea, que él también tenga la carta roja, pues no concluiría tan rápidamente como en el caso anterior. Y eso me permite deducir a mí que él también tiene la carta roja. Muy bien. Ese tipo de razonamientos y otros que vamos a ver en clase son los que vamos a trabajar con este material. Seguro ustedes ya lo conocen. ¿Quién conoce este material? Yo trabajé con esos bloques en primaria, con la clasificación, que los círculos amarillos, que los triángulos rojos, azules, todo Exacto. eso. Bloques lógicos. Listo. Vamos para Es hora, clase. vamos para Listo. clase. Los bloques lógicos son un material estructurado desarrollado por Zoltán Dienes en la mitad del siglo, digamos que pasado, de 1950 más o menos. Dienes es un matemático húngaro del principio del siglo. Estuvo con Jean Piaget trabajando en la Escuela de Ginebra. Nosotros hemos retomado ese material para trabajar con los muchachos de la secundaria de 9º grado, muchachos que ya tienen unas estructuras mentales más desarrolladas, y con ese material podemos generar un ambiente de aprendizaje muy propicio para el desarrollo de nuestras situaciones problema. Esa situación motivadora que se crea mediante el juego con los bloques
genera un ambiente de aprendizaje donde las leyes de la lógica pueden ir surgiendo a medida que se van haciendo las actividades de conjuntos. Da entonces un soporte concreto a una teoría que es muy abstracta. El hecho de crear este ambiente de aprendizaje mediante el juego permite que el profesor vaya observando en la forma como los estudiantes trabajan con el material, qué dificultades clasificatorias tienen con él a la hora de formar los conjuntos que se proponen en las actividades. El trabajo con los bloques lógicos hace posible el desarrollo de la estructura mental correspondiente al desarrollo del cálculo proposicional. Por medio de los bloques lógicos, haciendo operaciones de conjuntos con ellos, podemos ir deduciendo poco a poco las leyes del cálculo proposicional a la vez que se trabaja con los conjuntos. Entonces, de una vez estaríamos viendo el desarrollo de la teoría de conjuntos de la mano del desarrollo de la lógica. La utilización de los bloques lógicos como mediadores para el establecimiento de los esquemas básicos del razonamiento lógico-matemático. Willy, ¿vos me tenés el libro que he estado leyendo toda la semana? ¿Libro? Sí, Willy, el de la franja amarilla que lo he tenido acá en la mesa. ¿Yo para qué me voy a poner a obviar con eso? Decime la verdad, vos lo cogiste. Más bien concéntrese en el trabajo que estamos haciendo, a ver si empezamos, ¿sí? A ti, pensabos el bloque, listo. Ya. Listo. ¿Es grande? No. Es grueso. Sí. Listo. ¿Es grande? No. Es grueso. Sí. ¿Es rojo? No. Azul. ¿No? ¿Amarillo? Sí. ¿Por qué? No es que acaba de decir que no es Ah. ni rojo ni azul. Claro. Se me olvidó. Cuadrado. No. Ah, entonces es triángulo. ¿Es triángulo? Sí. Entonces el bloque que pensaste tiene las siguientes características: triángulo, amarillo, grueso y pequeño. Sí. Muy bien, ¿y qué estrategia utilizaron? Empezamos primero por el tamaño porque tenía solamente dos opciones, luego con el espesor. Correcto. Para la forma y el color tuvimos que hacer más preguntas. Esa deducción que acabas de hacer es lo que nosotros llamamos conclusión. La información que recogieron para llegar a tal deducción es lo que llamamos hipótesis o conjunto de premisas. Y a todo ese conjunto de deducciones lógicas es lo que se llama demostración. Le llamamos demostración. Listo. Ah, ya. Además, profe, también podemos saber el máximo número de preguntas que hay que hacer para saber la figura que tiene el otro. Claro, y también el mínimo. Entonces vamos entre todos a determinar cuál es el máximo y el mínimo número de preguntas para determinar el bloque pensado. Para la forma serían 3, porque hay cuadrados, rectángulos, círculos y exacto. Para el tamaño serían 2, porque puede ser grande o pequeño. No más grande. Para el amarillo, para el color hay 3 opciones, no, o sea, dos preguntas. Dos preguntas. Profe, se necesitan 2 para el color, 3 para la forma, 1 para el espesor y 1 para el tamaño. O sea que son como máximo 7 preguntas y como mínimo serían 4, ya que cada bloque tiene 4 características. Bueno, van a sacar todos el taller porque vamos a empezar con la actividad número 1 y van a leer despacio, van a tratar de entender lo que se está leyendo porque el lenguaje es muy preciso. ¿Listo? ¿Vos no tenés el libro de la franja amarilla? ¿Yo para qué iba a coger ese libro? Pero yo vi a Sandra que lo estaba leyendo. Usted sabe que a ella le gusta estar leyendo todo lo que se le atraviese. Pídaselo a ella lo tiene. ¿Será que sí, Nuri? Sí, ya lo tiene. Listo, Nuri, gracias. Encierre dentro de un redondel formado con una cuerda Todas las piezas que sean círculos y solo estos.
en el interior de otro redondel coloque todas aquellas piezas que sean azules y solo estas. Por favor, revisen de nuevo la colección. Pero ¿por qué, profe, si acá dice muy claramente que solamente son los círculos azules? Dicen círculos o azules. ¿Y qué significa eso, Julio? Que puede ser una cosa o la otra, o las dos. No es que solamente se cumpla una u otra condición, puede que se den las dos condiciones. O sea que la O significa que basta con que cumpla una de las características de ser azul o ser círculo para pertenecer a la colección. Lógicamente, como los azules también cumplen las dos condiciones, entonces también pertenecen a la colección. Observemos que ahí aplicamos como el término de unión. Son los comunes y los no comunes. Entonces todos estos son los que pertenecen a la colección. Muy bien, Julio. Entonces eso significa que basta con que cumpla una de las características de ser círculo o azules para pertenecer a la colección. Ah, y también lógicamente que sean círculos azules para pertenecer a la colección. Muy bien. Ahora que ya tienen la colección bien hecha, cogen el taller y resuelven las preguntas. Listo. ¿Listo? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Frente a eso, ¿uno cómo hace para saber cuándo es necesario y cuándo es suficiente? Muy buena pregunta. Es muy sencillo. ¿Qué significa suficiente? Significa que basta con. En este caso, basta con ser azul para pertenecer a la colección o basta con ser círculo para pertenecer a la colección. Ahora, mientras que necesario significa que obligatoriamente debe cumplir con la condición. Por ejemplo, si un bloque no es círculo y pertenece a la colección, necesariamente es Azul. azul. Claro, ¿cierto? Profe, o sea que si no es azul y pertenece a la colección, entonces obligatoriamente debe ser círculo. Muy bien. ¿Es necesario que un bloque sea a la vez círculo y azul para estar dentro del redondel? No, observemos que hay otros bloques con otras características. Si fuera esto necesario, no podrían estar los círculos amarillos y rojos. Ah, entonces no es necesario que sean a la vez círculo y azul. ¿Es suficiente que un bloque sea círculo para estar dentro del redondel? Sí es suficiente, porque basta con ser círculo para estar dentro de la colección. Porque miren, que fuera del redondel no existe ningún elemento que tenga las características de círculo. Y entonces, ¿por qué no es necesario? ¿Cómo así que por qué no es necesario? Porque no es necesario ser círculo para estar dentro de todo el redondel. Miremos que aquí hay otras fichas con otras características y que están dentro de la colección. Recordemos, si un bloque no es circular y pertenece a la colección, necesariamente es Azul. Muy bien. Exacto. Ahora, ¿qué piezas quedan por fuera de la colección y qué características tienen? Profe, en este caso quedarían los triángulos, los cuadrados y los rectángulos rojos y amarillos. Muy bien. ¿Cómo resumirían eso que acaba de decir? Los que no son círculos y no azules. Recordemos que la matemática es también lenguaje. Vamos a simbolizar el lenguaje común que hasta el momento hemos utilizado. Bueno, como saben, la matemática es un lenguaje. Entonces, antes de pasar a la siguiente actividad, quiero que vean una entrevista relacionada con el lenguaje natural y el lenguaje formal. Bien. Bueno, el lenguaje es un medio y un mediador esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en el sentido de que permite la comunicación directa con los estudiantes, de ellos entre sí, y también porque permite la reflexión sobre los propios pensamientos. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas intervienen básicamente 3 niveles de lenguaje. A nivel de lenguaje natural, donde nos expresamos comúnmente, exponemos nuestras ideas, expresamos los problemas descritos de la realidad y se construye a partir de allí los problemas que van a ser objeto de matematización en la matemática.
El lenguaje especializado, en el cual se expresan las palabras que tienen una significación especial en las matemáticas. Al igual que las hay en otras áreas del conocimiento, como la química, la física, en la matemática hay un lenguaje que tiene unas palabras propias, que inclusive son prestadas del lenguaje natural, pero que adquiere una significación especial. Y el lenguaje simbólico en el cual se expresa propiamente la matemática. En el lenguaje natural es necesario destacar tres aspectos básicos: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y por lo tanto, en el lenguaje de las matemáticas también podemos hacer la analogía en estos tres aspectos. Desde la sintaxis, la construcción de las palabras mismas, sus raíces y sus morfemas serían análogos en matemáticas como las familias de los números, cómo estos adquieren un significado específico según la posición que ocupen. Desde la semántica debemos tener en cuenta la multiplicidad de significados que tienen los diferentes signos y símbolos matemáticos, y con los cuales juega un papel muy importante la posición. Si nosotros variamos una mínima posición de un número a otro, de un signo a otro, el significado cambia mucho. Desde la pragmática, el uso que le demos al lenguaje permite el desarrollo de las habilidades básicas, la lectura, la interpretación, la escritura de los textos matemáticos. Hay que ser cuidadoso con aquellos elementos del lenguaje natural que se constituyen en la estructura formal de las expresiones que estamos dando en el lenguaje natural y que van a ser objeto de la matematización o reemplazo por los símbolos propios de la aritmética o la lógica. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la i y la o en el caso de los condicionales, el sí y el entonces. En el caso del lenguaje natural podemos expresar, por ejemplo, subir 4 veces 5 escalas y bajar 2, que se puede simbolizar entonces por 4 por 5 más 2, simbólicamente, corresponden a los símbolos 4, el por, el 5, el más 2, y los signos de agrupación que la estructuran. En el caso de la lógica, por ejemplo, hay ciertas expresiones que nos permiten también matematizar. Ejemplo, el condicional: si tengo dinero, entonces voy al teatro. Las palabras sí y el entonces van a ser las que son objeto de la simbolización en la lógica, por el condicional que tiene el símbolo propiamente en la lógica. Las palabras tener dinero e ir al teatro pues son objeto de lo que llama la estructura material o contenido material de la expresión, que puede ser inclusive reemplazada por otras palabras sin que la estructura formal cambie. Sandra, ¿tú me tenés el libro de William Ospina? Qué pena, yo no. ¿Sabes qué? A mí me pareció ver que Anderson estaba leyendo. ¿Quién? ¿Yo? Eso es mentira, no le crea. ¿Usted cómo se volvió de mentirosa, Sandra? Bueno, con la entrevista lo que buscaba era aterrizar en el tema que estamos tratando en este momento. Entonces, recordemos que la matemática es un lenguaje, entonces para esto vamos a simbolizar cada bloque de la colección. Vamos a asignarle una letra a cada uno de los bloques que pertenecen a la colección. Esa letra va a ser la X, X minúscula. Igual podemos asignarle cualquier otra letra. Entonces, después de haber definido la X, vamos a definir las características y los atributos de cada uno de los bloques. C de X representará a los bloques circulares y AX representará los bloques azules. Entonces, C de X es un bloque circular. Ahora, A de X, ¿qué es? X es un bloque azul. Ahora, ¿cómo simbolizamos la propiedad que caracteriza toda la colección? Sería C de X o A de X. Ahora, pongamos atención a la diapositiva. ¿Qué características cumplen estos bloques? Ser círculos y no azules. Muy bien, que sería C de X y no A de X. Ahora, estos, ser círculos y azules, que en símbolo sería C de X y A de X. Ahora, estos, azules
pero no círculos. Que es equivalente a decir que son los bloques que no son circulares y son azules. Bueno, ¿qué propiedades cumplen las que están por fuera? Los que no son círculos y no son azules. Muy bien. Ahora, estas son los bloques que cumplen la propiedad de no C de X o A de X. Es decir, de otra manera, son los bloques que no son circulares y no son azules. En símbolos, ¿cómo sería? No C de X y no A de X. Además, cumplir la condición C de X o A de X es lo mismo que decir que un bloque, si no es circular, entonces es azul. Ahora, ¿quién me puede resumir esto? Son los círculos no azules, los círculos azules y los no círculos azules. Y quedan por fuera todos los que no son ni círculos ni azules. Vamos a pasar a completar la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a asignarle la letra B a la verificación de la propiedad C de X o A de X. O sea, que sea círculo o sea azul. Y le asignamos la letra F si no verificamos tal propiedad. Bueno, mucha atención y me contestan. ¿Es círculo? Verdadero. ¿Es azul? Verdadero. ¿Pertenece a la colección? Verdadero. ¿Es círculo? Verdadero. ¿Es azul? Falso. ¿Pertenece a la colección? Verdadero. Verdadero. ¿Es círculo? Falso. ¿Es azul? Verdadero. ¿Pertenece a la colección? Verdadero. Verdadero. Ahora, ¿es círculo? Falso. Falso. ¿Es azul? Falso. ¿Pertenece a la colección? Falso. Falso. A esta operación lógica le llamamos disyunción. Profe, concluimos entonces que basta con ser círculo para pertenecer a la colección, o ser azul para pertenecer a la colección. O sea, los que no son ni azules ni círculos no pertenecen a la colección. A esta operación lógica, C de X o A de X, la llamamos disyunción. Y concluimos que en la disyunción se pueden cumplir los dos atributos o solo uno de ellos. Solo en el caso en que no se cumpla ninguno de los dos atributos, la disyunción es falsa. Pasamos a la actividad número 2. Cerciórense de comprender muy bien las instrucciones antes de iniciar la formación de las colecciones. Encierra entre una redondel todas las piezas que no sean círculos o sean azules, y solo estas. ¿Cuál es la propiedad que caracteriza la nueva colección? La propiedad que caracteriza esta nueva colección es no C de X o A de X. Esto es lo mismo que decir, si un bloque es círculo y está en esta colección, necesariamente es azul. O también, si un bloque no es azul y está en esta colección, necesariamente es no círculo. Es decir, la propiedad no C de X o A de X es lo mismo. Si C de X, entonces A de X. Muy bien, Yasmin. Entonces la propiedad no C de X o A de X puede sustituirse por ¿cuál? Si C de X, entonces A de X. Muy bien. La propiedad que caracteriza la nueva colección C de X, entonces A de X, se simboliza de la siguiente manera. Es lo mismo que no C de X o A de X. Entonces vamos a mirar la colección nuevamente. Por favor, apaga.
La colección está conformada, entonces, por los bloques no círculos y no azules, por los bloques no círculos y azules, y por los bloques que son círculos y azules. Fuera de la colección están los bloques que no cumplen el atributo definido, es decir, los bloques que son círculos no azules. De acuerdo con estas características definidas, vamos a conformar la tabla de verdad. Observemos. Los bloques que están acá, en esta parte, ¿son círculos? Falso. ¿Son azules? Falso. Pero sin embargo, cumplen la propiedad de si es círculo, entonces es azul, luego es verdadero. Pasamos a los siguientes. Los bloques que están acá, ¿son círculos? Falso. ¿Son azules? Verdadero. Es verdadero. Sin embargo, pertenecen a la colección, o sea que cumplen la propiedad definida, luego la propiedad es verdadera. Los que tenemos acá, los bloques que están acá, representados por este círculo azul, ¿son círculos? Verdadero. ¿Son azules? Verdadero. Luego, como pertenecen a la colección, quiere decir que cumplen la propiedad, o sea que es verdadero. Ya lo habíamos dicho, si es círculo necesariamente tiene que ser azul. Los bloques que están fuera de la colección, los vamos a observar. Observemos que cumple uno de los atributos y es el atributo de ser círculo. Pregunto, entonces, ¿por qué están fuera de la colección si cumple uno de los atributos? Porque la propiedad, si C de X, entonces A de X significa que si C de X es un círculo, para pertenecer a la colección necesariamente tiene que ser azul. Muy bien, Sandra. Por eso observamos acá. Si verificamos el cumplimiento del primer atributo en los que no pertenecen a la colección, observamos que se cumple, porque es círculo, luego es verdadero. El segundo atributo, ¿lo cumplen? ¿Es azul? No es azul, es falso. Como no se está cumpliendo la condición definida, si es círculo, entonces es azul, esa propiedad no la están cumpliendo. Luego, en este caso es falso. En un condicional, la primera proposición, en este caso la proposición C de X, siempre será condición suficiente para que se dé la segunda, en este caso A de X. Y la segunda proposición, en este caso A de X, siempre será necesaria si se da C de X. Hola, Ramón. Hola, Nati, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Bien. Ramón, Sí. ¿me vas a decir quién es? Ay, Nati, otra vez con eso. Ramón, ¿vos sabes quién me tiene el libro? Ay, te hagamos una cosa, yo te ayudo. Vos sabes que lo tengo que entregar hoy. Yo te ayudo, pero Ramón. te doy una pista para que vos misma descubras quién te tiene ese berraco libro. Sí. Mira, yo por casualidad escuché las respuestas de las personas a quien vos le hiciste la pregunta. ¿Cierto? Solo una de ellas te tiene el libro. Sí. 3 de esas respuestas son falsas. Una de ellas es verdadera. Solo una. Listo. ¿Y tú sabes cuál es? Descubrilo. Ramón, vos Ay, sabes cuál es. no. A ver, veamos. Ramón dice que solo uno dice la verdad. Supongamos que la verdad la dice Willy. Entonces él no fue. Las otras respuestas son falsas. Sandra no fue Anderson, y Sandra no miente al decir que fue Anderson. A ver, un momento, estas dos últimas respuestas se me trocan, se está contradiciendo la una a la otra. Hola muchachos, ¿qué más? Hola, Colombiano. Hola, Natalie. Hola, Willy.
Ve, ¿vos qué estás haciendo ahí? No, ¿Estás no. pasteleando? No, acá tratando de saber quién me tiene el libro. Ah, el libro. Sí, lo tengo que entregar hoy. Uy, embarra eso. Anderson, mira ¿Qué? lo que me encontré sobre la lógica en internet. ¿Qué? ¿Sobre la clase de ayer o qué? Imagínate que la lógica es un lenguaje y que ¿Qué? existe el lenguaje natural y el lenguaje formal. Mira, ve, el lenguaje natural es el francés, el inglés, el castellano, O sea, lo que hablamos. eso. Y el lenguaje formal es, por ejemplo, la matemática y la misma lógica. Buenos días. Buenos días, profe. Días, profe. ¿Cómo van con la lógica? Bien. Ah, bueno, eso sí. Les presento a César. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Bueno, César es un monitor, es un maestro en formación y como les había comentado, va a estar con nosotros en algunas clases, nos va a estar ayudando. Bueno, ahora vamos a salir del salón que vamos a realizar una actividad que les tenemos preparada. Ah, listo. ¿Listo? Vamos entonces. Profe, ¿por acá está bien? Sí, sí. Sí, yo creo que aquí está bien. Vamos a ver aquí. Muy bien, naranjas, manzanas, César, gracias. De nada, profe. Bueno, vamos a empezar con esta actividad. Entonces, ¿de qué se trata? Son 3 cajas, cada una tiene una etiqueta que dice naranjas, la segunda son manzanas, la tercera son manzanas y naranjas. Pero ¿cuál es el problema? Están mal marcadas. Las etiquetas asignadas a cada una de las cajas no identifican el contenido real de las cajas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, con una sola extracción de una de las cajas, ¿cómo podemos determinar el contenido real de cada una de las cajas? Ahí les dejo la inquietud. Profe, ya sé cómo se resuelve. Como todas las cajas están mal marcadas, en la primera caja no pueden haber naranjas, entonces deben haber manzanas. Y en la segunda caja deben estar las naranjas. No, yo creo que la respuesta está equivocada, porque Nuri solo está teniendo en cuenta las 2 primeras cajas, pero si la tercera también está mal marcada, entonces ¿qué contiene? Vea, profe, yo creo que si las 3 están mal marcadas, entonces eso indica que la primera caja no contiene solamente naranjas, podría contener también manzanas o también podría contener manzanas y naranjas. Entonces yo creo que con una sola extracción no es suficiente. Bueno, Sandra, entonces pasa y probemos. Pero esto no me garantiza que solo hayan manzanas. Ah, profe, entonces si ella hubiera sacado una naranja en vez de una manzana, podríamos asegurar que en esa caja están las naranjas y las manzanas. Eso es cierto, pero todavía no hemos resuelto el problema. Entonces, ustedes mismos, ¿qué podemos decir del contenido de la primera caja? O sea, que como no hay naranja, entonces hay manzanas ¿Correcto? o manzanas y naranjas. De la segunda. Naranjas o manzanas y naranjas. Ahora, ¿qué podemos decir de la tercera caja? Como la tercera caja está marcada manzanas y naranjas, y esta caja también está mal marcada, solo puede tener manzanas o solo puede tener naranjas. Entonces pasa al frente y saca algo de esta caja, de la tercera. Ah, profe, pero ahí hay una manzana. Y yo no sé entonces cuál sería el contenido de las otras cajas. Aquí hay una manzana. Entonces descartaría las naranjas, ¿cierto? Y aquí quedarían las manzanas. Al no haber naranjas acá, descarto las naranjas y las manzanas, quedando las naranjas acá. Al haber manzanas y naranjas aquí, aquí descartaría las manzanas y quedarían las naranjas y las manzanas. Muy bien. Correcto. Ahora, pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber sacado una manzana, hubieran sacado una naranja? Hubiera hecho el mismo procedimiento, pero al contrario, es decir, acá hubieran quedado las naranjas, acá las manzanas y las naranjas, y acá las manzanas. O sea, profe, que la clave está en sacar la fruta de la caja 3, porque ahí veríamos que solo o hay manzanas o hay naranjas, y eso no facilita el análisis. Probemos entonces.
Bueno, muchachos, terminamos con la actividad. Ahora nos comemos las frutas. Dame una naranja. Claro, eso tiene que ver con mi enigma. Ramón me dice que solo uno dice la verdad. Entonces Sandra y Anderson no pueden estar mintiendo a la vez. Eso sería una contradicción. A ver, si supongo que Sandra dice la verdad, Willy me estaría diciendo que él fue. Nuri me estaría diciendo que no fue Sandra. Sandra me estaría diciendo que fue Anderson y Anderson diría que Sandra no miente al decir que fue él. Un momento, entonces habrían dos culpables. No pueden ser Willy y Anderson culpables al mismo tiempo. Profe, observando el libro, encuentro una historia muy parecida, la de Berenice y el Califa. ¿Y quieres contarla? Claro, profe. Ah, bueno, listo. Muchachos, atención. César nos trae algo muy interesante. Es una historia que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer en clase sobre el ejercicio que hicimos de naranjas y manzanas. Sí, mucha atención entonces. Imagínense que un día Berenice sufrió una historia muy parecida a lo que estábamos viviendo ahorita en clase. Una vez el califa Al-Motasem le ofreció oro y riquezas al calculista por los méritos ganados con su precisión matemática. Y él respondió: Rey generoso, no ambiciono oro, ni riquezas, ni poder, títulos, ni regalos. Pues sabido es que los bienes materiales nada valen. Además, la fama que pueda surgir de los cargos importantes no me interesa, pues mi espíritu no sueña con la gloria efímera del mundo. Mi deseo, en cambio, es casarme con la joven Telasim. Tengo 5 hermosas esclavas que compré hace pocos meses a un príncipe mongol. Las 2 esclavas de ojos negros dicen siempre la verdad. Las esclavas de ojos verdes, por el contrario, son mentirosas. Esto es, no dicen nunca la verdad. Tendrás que descubrir e indicar, sin el menor error, cuáles son las jovencitas de ojos negros y cuáles las de ojos verdes. Te será permitido interrogar a 3 de las 5 esclavas, no pudiendo hacer más que una pregunta a cada una. Con la ayuda de las 3 respuestas obtenidas, el problema deberá ser resuelto, justificando la solución con un razonamiento matemático. Además, las preguntas deben ser de tal naturaleza que solo puedan ser respondidas con exactitud por las esclavas. ¿Cómo descubrir por las respuestas el color de los ojos de todas ellas? ¿A quién debo interrogar primero? ¿Cómo eliminar las dudas que surjan en el interrogatorio? A ver, hay una indicación muy valiosa. Las de los ojos negros dicen siempre la verdad. Y las otras 3, esto es, las de los ojos verdes, mienten siempre. Pero, ¿bastará esto para encontrar la solución del problema? ¿De qué color son tus ojos? Watashi no hitomi wa kroideshu. Berenice no entendió ni una sola palabra de la respuesta dada. El califa ordenó entonces que todas las respuestas fueran dadas en árabe y de una manera clara y sencilla. Aquel inesperado fracaso del calculista vino a agravar su situación, pues ya solamente tenía 2 preguntas, pues la primera era considerada perdida. ¿Cuál es la respuesta que tu compañera acaba de dar? Mis ojos son verdes. Esa respuesta nada aclaraba. Y la segunda esclava, ¿habría dicho la verdad o estaría mintiendo? Y la primera, ¿quién podría confiar en sus palabras? Bueno, y la tercera esclava, que se encontraba en el centro de la fila, fue interrogada por Berenice de la siguiente forma. ¿De qué color son los ojos de esas 2 jóvenes que acabo de interrogar? Los ojos de la primera son negros, los de la segunda son verdes. ¿Sería verdad? ¿Habría mentido? Lo cierto es que después de meditar por algunos minutos, se acercó tranquilo al trono y dijo:
La primera esclava tiene sus ojos de color negro. La segunda esclava tiene los ojos de color verde. La tercera esclava tiene sus ojos de color negro. Y las dos restantes tienen sus ojos de color verde. Y se oyó una exclamación de asombro en todo el salón. El inteligente Beremis había dicho con precisión el color de los ojos de todas ellas. El rey, sorprendido, pues ya había expuesto este problema a centenares de doctores, poetas y escribas, le preguntó cómo habría llegado a la solución y de qué manera podría demostrar que en la solución no había ni la más mínima posibilidad de error. Bueno, muchachos, y ahí les dejo la solución del problema, que como saben, no necesita ni ecuaciones, ni fórmulas, ni símbolos algebraicos. Recuerden que su solución fue obtenida por un razonamiento puramente lógico. Bueno, ese razonamiento lógico lo vamos a hacer en el salón. Entonces, recogen la basurita y nos dirigimos hacia el salón. ¿Listo? Van pensando en eso, ¿listo? Okay. Bueno, y luego del análisis, entonces vamos a llenar los cubículos de las respuestas, si son verdaderas o falsas. Y en el último lugar vamos a colocar la deducción del color de los ojos. A ver, primero que todo, ella sabía cuál iba a ser la respuesta de la primera. Porque si tenía los ojos negros, iba a responder, ¿cierto? Afirmativamente, verdadero, mis ojos son negros. Pero si tenía los ojos verdes, iba a mentir. En este caso, iba a dar la misma respuesta. Mis ojos son negros. En cualquiera de las dos opciones, iba a ser la misma respuesta. Y el hecho de que respondiera en otro idioma lo favoreció, pues le daba pie para hacer la otra pregunta. ¿Qué dijo tu compañera? Como ya sabía la respuesta, solo tenía que descubrir quién decía la verdad o la mentira. Y como la segunda respondió, mis ojos son verdes, se sabe que está mintiendo, porque esta respuesta no es posible. Entonces, fue de la primera esclava que Beremis descubrió que tenía los ojos verdes. Bueno. Entonces, ya sabiendo esto, entonces él hizo la tercera pregunta, que es, ¿de qué color son los ojos de las anteriores? Al afirmar de que la segunda tiene los ojos verdes, podemos deducir de que la primera y la tercera tienen los ojos negros y que las otras tienen los ojos verdes. Ya veo que analizaron muy bien la deducción que hizo Beremis para resolver el problema que el califa le planteó. También se dieron cuenta de la exactitud con la que Beremis dio con la ubicación de cada una de las esclavas. Ahora yo pregunto, ¿será este el único orden en que deberían estar ubicadas las esclavas? No, no es la única forma. Existen varias posibilidades para ubicar a las esclavas, pero siempre solo habrá una respuesta para la pregunta de qué color son tus ojos. Siempre la respuesta será negros. Eso es cierto. Ahora, si las esclavas están en otro orden, podríamos resolver el problema. A ver, me explico. ¿Será posible resolver el problema indiferente del orden como están ubicadas las esclavas? Ahora les dejo de tarea para la próxima clase. Atención. ¿De qué manera debemos plantear las preguntas? ¿Sí? ¿Y a quién debe ir dirigida cada una de las preguntas? Si es posible que podamos resolver el problema con las esclavas en diferente orden. ¿Listo? Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Oye, devuélveme el libro. No puedo creerlo, devuélveme el libro. ¿Sabes qué? Yo no te lo había entregado porque yo quiero saber qué significa esto. Ay, Willy, es ridículo. Willy, yo no tengo idea de quién es de eso. Los juegos lógicos de cartas
y más específicamente los bloques lógicos son un mediador muy importante para ayudar a crear situaciones problema en donde se le pueda dar significado a conceptos como los de la lógica básica. Por ejemplo, lo que encontramos resumido en las tablas de verdad, con las que tanto ha habido problema para su aprendizaje desde su mirada formal. El conjunto de actividades a partir de la percepción, de las propiedades, que permite construir esos esquemas básicos del significado de cada proposición, fundamentalmente los conectivos y algunas deducciones inmediatas a partir de ellos. Todo este trabajo se facilita con el diseño de actividades con los bloques lógicos. Lo importante es lograr, y se hace en estas unidades, que la significación aparezca, es decir, que los esquemas superen esa frialdad y ese vacío con que llegan a los estudiantes y que esas actividades reales le permitan entender qué es lo que significa cada uno de los esquemas. Es de esta manera como los pueden vincular a otra serie de actividades y a otra serie de conceptos. Por ejemplo, ahí se está construyendo el concepto de estructura, porque por un lado se descubren las leyes de la teoría de conjunto, las básicas, y las leyes de la lógica, y se ve que son equivalentes. Ese concepto de estructura va a poder más adelante, ampliando los temas, construir, por ejemplo, el concepto de estructura del álgebra de Boole, que a su vez va a servir para ser aplicadas en problemas de ingeniería o en problemas de otras áreas del conocimiento. Entonces, la importancia de este tipo de actividades radica en que permite materializar, hacer partícipe al individuo de esquemas que normalmente son muy abstractos. Entonces, es el juego pensado como reglas, aplicación de reglas, pero con una intencionalidad, y poder como ser coherentes en ese traslado desde las actividades y los lenguajes naturales a los lenguajes, al lenguaje de la matemática y al lenguaje de la lógica, construido por los mismos estudiantes a partir de ensayo y error, de aproximaciones en el lenguaje, de confrontaciones con la práctica, del diálogo entre compañeros, es decir, enriqueciendo el marco de actividades que hacen que el aprendizaje sea un acto, digamos, en donde el individuo es un actor y no simplemente un receptor pasivo de informaciones ya terminadas. Ow.